Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video y este video se trata sobre intervalos. Este tema no solamente se ha visto en la Pacífico, en la de Lima, bueno, en un montón de universidades, pero quería implementar una nueva forma de ver la diferencia de intervalos, porque mis alumnos generalmente no tienen problema con unión de intervalos, no tienen problema con intersección de intervalos, su mayor problema siempre es con la diferencia de intervalos. Entonces vamos a ver en el siguiente video cómo resolverlo de la forma más fácil. En menos de un minuto ustedes van a poder resolver ese tipo de problemas. Así que ven el siguiente video. Ver dos casos. El caso número uno va a ser si los intervalos en los cuales vamos a trabajar tienen intersección vacía. ¿A qué me refiero? Que no tienen nada en común. Voy a poner el primer intervalo que sea de 1 a 1 cerrado y 2 abierto. El intervalo 2 voy a considerar que sea de 4 cerrado a 7 cerrado. Si yo quiero hacer la diferencia, y1 menos y2, es decir, del 1 al 2 abierto menos el 4 al 7 abierto, esto, siempre que tengas intervalos disjuntos, te va a quedar el primer intervalo, siempre, ¿ok? Siempre. Y ahora viene el caso 2. El caso 2 es donde les voy a enseñar la forma práctica de verlo. Pero tenía que primero explicarles el caso 1 porque este caso 2 no lo voy a aplicar para todos. ¿Ok? Cuando son disjuntos tienen que hacer esto. Siempre el primer intervalo si es que no tienen nada en común ambos intervalos. En el caso 2, ahora sí, si es que tienen algo en común, si el intervalo 1 intersectado con el intervalo 2 es diferente de vacío. Es decir, hay elementos que tienen en común. Vamos a verlo. Por ejemplo, el intervalo 1 que sea de 1 a 7 abierto y el intervalo 2 que sea de 4 abierto a 8 cerrado. Entonces vamos a hacer la diferencia. Hacemos la diferencia del intervalo 1, que es este de aquí, menos el intervalo 2, que es el que estoy colocando y ustedes pueden ver en pantalla. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ustedes van a colocar el primer número que está aquí, lo van a colocar igualito. Y ahora van a colocar el primer número del otro intervalo, coma 4. ¿Ok? Si esto tiene sentido, es decir, si el número que está aquí es mayor que el que se encuentra aquí, eso quiere decir que está bien. ¿Y qué símbolo vamos a poner acá? Acá vamos a colocar, si aquí es abierto, porque el 4 está abierto, como tiene la resta, lo ponemos cerrado. Pero ahí no acaba la cosa, tenemos que probar ahora en orden inverso, es decir, ahora colocamos el 8 y colocamos el 7. El 7 lo mantenemos abierto porque el primer intervalo es el que no cambia. El que cambia es el que vamos a restar. Y el 8, como es cerrado y acá está restando, sería abierto. Pero este intervalo no tiene sentido. Así que solamente la respuesta sería de 1 cerrado a 4 cerrado. Vamos a ver otro ejemplo. Este va a ser el ejemplo 1. Aquí es importante que trabajemos con los ejemplos. En el ejemplo 2, imaginemos que tenemos el intervalo 1 que sea de 2 a 7 y el intervalo, ambos abiertos, y el intervalo 2 sea de 0 cerrado a 5 abierto. Entonces vamos a restar estos intervalos. Los restamos y ustedes colocan, me dijo el primer número con el primer número, el segundo con el segundo, ¿no? Pero acá sería de 2 a 0. Pero esto no tiene sentido, siempre tiene que ser de menor a mayor. Y acá no tiene sentido, así que esa primera parte no nos funciona. Veamos con la segunda parte. En la segunda parte tenemos de 5 a 7, ¿ok? Para la segunda parte siempre comienzan con el segundo intervalo. ¿Y qué símbolos van a poner? El primero se mantiene. Si 7 está abierto, mantenemos abierto. El 5 como que está abierto, va a ser cerrado. Y eso quedaría. ¿Ok? Check. Ahora veamos otro ejemplo. El ejemplo
3. Si tenemos un intervalo que sea de 0 cerrado a 20 abierto, menos de 4 cerrado a 10 abierto. Y hacemos lo mismo, 0, 20, le quitamos 4 a 10. Trabajamos, recuerden, el primero con el primero, el segundo con el segundo, solamente que va a cambiar el orden, veamos. De 0, primero vamos a poner los números, 0, 4. Si tiene sentido porque va de menor a mayor, check. Ahora, ¿qué símbolos pongo? Recuerden que el primer intervalo siempre se mantiene todos sus símbolos. Si es cerrado, lo mantenemos cerrado. Pero como acá el 4 viene en la resta, entonces si era cerrado, será abierto. Ahora probamos el otro. El otro va en sentido inverso, recuerden, va en este sentido. Comenzamos con el 10 y terminamos con el 20. Y sí tiene sentido porque va de menor a mayor. Veamos, el 20 como acá es abierto, lo mantenemos abierto. El 10 como acá es abierto, se vuelve cerrado porque está en la resta. Así que como los dos funcionan, le ponemos 1. Y eso sería todo para hallar intervalos. Entonces hagamos un resumen. Vimos que tenemos dos casos. Si los conjuntos o los intervalos no tienen nada en común, como el 1 al 2, del 1 al 2, no tiene nada que ver con el que está de 4 a 7, en ese sentido, lo que vamos a hacer simplemente es colocar el primer intervalo siempre, ¿ok? El primer intervalo. Y no se tiene que trabajar más. El caso 2 es donde vamos a trabajar esa manera práctica de restar intervalos. Este método, como se dan cuenta, funciona para 2 intervalos. Si tienen 3 intervalos, les recomiendo graficar. Entonces, en este caso, si los intervalos sí tienen algún elemento en común, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente agarran el primer número del primer intervalo con el primer número del segundo intervalo. ¿Ok? Y ven si tiene sentido. 1 a 4 sí tiene sentido porque va de menor a mayor. Check. ¿Qué símbolos pongo? Si el 1 le pertenece al primer intervalo, entonces lo mantenemos con su mismo signo. En cambio, el 4 le pertenece al segundo intervalo a la resta, entonces si era abierto se vuelve cerrado. Y probamos con el segundo de cada uno. Pero acá comienzas con el segundo intervalo. Comienzas con 8 y luego terminas en 7. Y de 8 a 7 no va de menor a mayor, así que lo eliminamos. Y solo nos quedaría este intervalo de aquí. ¿Ok? En el ejemplo 2 vimos algo similar. De nuevo, dos intervalos, restamos. ¿Qué hacemos? Tomamos el primer número con el primer número del primer intervalo con el primer número del segundo intervalo. Y tendríamos de 2 a 0. Pero como eso no tiene sentido, entonces simplemente probamos el otro sentido. De 5 a 7. Esto sí va de menor a mayor. ¿Cómo? El 5 pertenece al segundo intervalo, que es donde está la resta. Si era abierto, se vuelve cerrado. El 7, que pertenece al primer intervalo, ese no se afecta. Si era abierto, sigue siendo abierto. Veamos un último ejemplo. Estos dos intervalos, de nuevo, el primero con el primero, 0 a 4, sí tiene sentido porque va de menor a mayor. Ahora colocamos los signos. Si el 0 pertenece al primer intervalo, si es cerrado, se mantiene cerrado. El 4 pertenece al segundo intervalo, donde está la resta. Entonces, si era cerrado, se vuelve abierto. Ahora vamos con la segunda parte. Se tiene que probar los otros también. El segundo con el segundo, pero en este sentido, acá van a ir en sentido contrario. Comienzan con el 10. 10 y ponen 20. El número que está acá, ¿no? Va en este sentido. 10 y 20. El 10, que pertenece al segundo intervalo, está abierto, se vuelve cerrado. El 20 mantiene el signo, ¿ok? Y esto quedaría. Entonces, chicos, ya vieron que fue súper fácil poder resolver este tipo de problemas, diferencia de intervalos. Así que cualquier duda la dejan aquí abajo, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.